Gracias por la oportunidad y la verdad, en primer lugar, hacer llegar mi saludo cordial para todos y cada uno de ustedes y para la histórica región de San Martín. En primer lugar, reciban mi sincera felicitación por este importante evento, más aún que hoy estamos atravesando situaciones bastante difíciles. Y es en ese sentido, siempre es bueno reflexionar en torno a lo que significa la defensa del ambiente, pero más allá de ello, la defensa de la vida y sobre todo teniendo en cuenta este importante recurso hídrico que nos pertenece a todos. Yo, por favor, quisiera pedirles que me permitan compartir la pantalla para poder subir la presentación y de esa manera empezar mi disertación. Por favor. Que me habiliten para poder compartir la pantalla. Denme la oportunidad. Sí, Miren, ya estamos. yo le he llamado a esta presentación, la he titulado la Revolución Azul. La Revolución Azul le he llamado por la siguiente razón, porque el Perú es uno de los países donde hay bastante recurso hídrico y lo cual, sin lugar a dudas, tenemos que saber nosotros desarrollar y poder de esa manera tener en cuenta de qué manera vamos a poder utilizarlo de manera adecuada. Y es en ese sentido de que yo le he llamado a esta presentación la Revolución Azul, donde, como le dije hace un instante, nosotros tenemos bastantes recursos al respecto, pero no lo estamos manejando de manera adecuada. En ese sentido, la Revolución Azul, que se maneja el agua de manera muy importante, teniendo en cuenta que incluso el agua es parte de la Constitución, y en ese sentido es importante que nosotros también la tengamos en cuenta en toda su dimensión. Nosotros como país tenemos un gran recurso, tanto en agua dulce como en el agua salada, es decir, en nuestro mar. Alguien hacía una comparación que así como Argentina tiene sus pampas, el Perú en definitiva tiene su mar. Y es por eso que nosotros debemos de tener esa capacidad de poder desarrollar esa capacidad, este recurso hídrico. No sé si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, sí, estamos apreciando la pantalla. Pero la presentación no, ¿no? Está ok, Bien, ingeniero Mesías. ya, bien. Mire, vamos a ver nosotros, en primer lugar, el tema de lo que significa la visión. En estos momentos, los peruanos en general y de manera particular en San Martín, tenemos que tener una visión de lo que es la gestión del agua, lo cual pasa por hacer una gran reestructuración, a la cual yo me permito llamarla, denominarla como la Gran Revolución Azul, lo cual va a significar que tengamos en cuenta diversas acciones, desde lo que significa las políticas públicas, las políticas de Estado, pero también lo que significa el comportamiento de las personas en todas las instancias. Y es en ese sentido que ustedes recordarán que existe el ciclo hidrológico. Fíjense que es bueno que tengamos en cuenta esto. ¿Y por qué es bueno que tengamos en cuenta el ciclo hidrológico? Lo cual ahí vemos cómo el agua se convierte en un círculo que está fluyendo de manera permanente, donde intervienen diversos actores. ¿Y por qué pongo esto? Porque en nuestra Amazonía, como es el caso de la región San Martín, donde ahí también hay la transpiración que dan los bosques, los cuales en definitiva tenemos que cuidar. La condensación es un círculo virtuoso que nosotros debemos de respetar de manera muy profesional y muy seria. Este ciclo hidrológico, lamentablemente se está perdiendo. Este ciclo hidrológico se está rompiendo. Por eso, lo que decía nuestro señor decano, Juan José Flores, que tenemos que respetar las cuencas, las cabeceras de cuencas, no por una ideología política,
no por simplemente por tener en cuenta algo ambientalista, sino porque hay que respetar ese ciclo hidrológico, lo cual es fundamental para la Revolución Azul que nosotros estamos planteando. Ahora, dentro de esto, fíjense, hay un gran tema que nosotros debemos de tener en cuenta. Lo que debemos de tener en cuenta es el impacto del cambio climático. El cambio climático está generando grandes estragos a nivel mundial y de manera particular en nuestro país. Fíjense que ya vemos cómo en nuestra Amazonía, yo provengo de la región de Cajamarca, exactamente de la provincia de Jaén, que hemos sufrido grandes sequías, pero sin embargo ya estamos viendo también lluvias. Ayer que estuve en Tarapoto, he sido testigo presencial de las lluvias que están empezando, incluso estas van a generar lo que es un gran estrago. Fíjense que estamos yendo de lo que era la sequía, estamos yendo a inundaciones, lo cual es no solamente generan daño para la población, la infraestructura, sino también para nuestra agricultura. Ahora, el IPCC, que es una gran institución mundial, en su informe que dio en marzo de 2023, después de largos 8 años de trabajo, señaló que desde el periodo preindustrial, el mundo se ha calentado en más de 1,2 grados centígrados. Fíjense que el límite previsto científicamente establecido es que de máximo debemos llegar a más 1,5 grados centígrados. Pero sin embargo, está como estamos viendo, con una gran irresponsabilidad a nivel mundial, que no estamos cuidando el ambiente, es probable que entre el 2030 al 2035 ya hayamos llegado a 1,5 grados centígrados. Y esto tiene una afectación muy grande a nivel mundial. Incluso a nivel de Latinoamérica, según expertos, el país que va a sufrir más el impacto del calentamiento, del cambio climático, es nuestro país, donde va a ser, sin lugar a dudas, afectados nuestros glaciares, va a ser afectado la gran biodiversidad que tenemos y de manera especial en nuestra Amazonía. Fíjense que de aquí al 2100, según el IPCC, vamos a llegar aproximadamente a los 3,5 grados centígrados, con un margen de error de 2,2 y 3,5 grados centígrados, lo cual ya va a afectar demasiado. Y esto, por supuesto, va a estar en función de lo que hagamos las políticas públicas que vamos a aplicarlas para evitar el cambio climático. Pero la gran pregunta que nos hacemos es, como gobierno, como ciudadanos, como Estado, ¿estamos haciendo algo efectivo para evitar el cambio climático y su impacto en nuestro país? Yo les soy sincero, estamos haciendo muy poco, porque la más alta autoridad no está en su agenda como debería de estar. Dentro de esta revolución azul que les quiero hablar y les estoy hablando, debemos de definir una cadena de valor. En primer lugar, hay que determinar las variables. Yo encuentro las siguientes variables. En primer lugar, el agua tiene que ser de calidad. Tiene que haber disponibilidad. Es decir, de las famosas fuentes de agua, los ríos, los lagos, los humedales, la jalca, los páramos que tenemos que protegerlos. Pero luego de eso es la accesibilidad. Es decir, tenemos que tener acceso al manejo y al acceso del agua. En el tema de la calidad del agua, existe la institución que se llama DIGESA, que nos ve cuál es la calidad del agua. Y esta calidad del agua tiene una influencia directa en lo que es el tema relacionado con la salud de las personas. Ustedes ya han visto que si el agua no es de calidad, nuestros niños, nuestras niñas pueden sufrir o sufren, mejor dicho, de desnutrición crónica, de anemia y de enfermedades estomacales. Y es por eso que nosotros tenemos que ver la calidad del agua. Y eso es un factor fundamental. Y ahí en esta gran revolución azul que yo propongo, sin lugar a dudas, está la reestructuración de lo que significa DIGESA, tanto del Ministerio de Salud hacia lo que son las direcciones regionales de salud o gerencias de salud regionales de salud, según las regiones como lo hayan establecido. Dentro de eso está la DIGESA.
que tiene que ver la calidad del agua y, por supuesto, otras funciones que les asigna de acuerdo a su manual de organización y funciones. Pero fíjense que lo otro del tema es la disponibilidad del agua. ¿De qué vale que nosotros nos preocupemos de la calidad, pero si no hay disponibilidad? Por ejemplo, ya hemos sufrido el estrés hídrico que hoy está afectando a nivel nacional a todos los pueblos. Pero luego también está la accesibilidad. Es decir, que según la Constitución, el artículo 7, el agua es un derecho fundamental de las personas. Y según el artículo 12 de la Constitución, el agua es propiedad del Estado, no es propiedad de nadie. Entonces ahí viene el concepto de la accesibilidad. Tenemos que tener acceso al agua potable o al agua segura para de esa manera tener una calidad de vida adecuada. Ahora, los usos que ya sabemos, pero permítame reiterar que tiene que tener una priorización. En primer lugar, el consumo humano. Pero otra vez reitero que ese consumo de esa agua tiene que ser con calidad. Segundo, nuestra ganadería. Tercero, agricultura. Y el cuarto, las industriales, que ya puede ser agroindustria, que puede ser otras actividades mineras. Pero miren, ese es el orden de prioridad que nosotros debemos de tener, no al revés, como muchos quieren establecerlo. Ahora, dentro de eso lo que significa, fíjense que la institucionalidad. Hay muchas instituciones, acá me han faltado algunas, que están abocadas a lo que significa la gestión del agua. En primer lugar, tenemos la Autoridad Nacional del Agua, con su estructura a nivel nacional, con las famosas ALAS, es decir, la Autoridad Local del Agua, donde ahí tiene que ver las disputas y la gestión del agua. Son los que dan las autorizaciones. Este es importante y también manejan el balance hídrico, lo cual es muy importante y por supuesto tienen la obligación de dar de manera permanente la información adecuada en cuanto a la gestión del agua. Pero también existe la SUNAS, que es la autoridad, lo que significa la Superintendencia Nacional del Agua, que es el que muchas veces ve el tema de la deliberación de las disputas entre los usuarios y las instituciones. Y las EPS, las empresas de prestadoras de servicios, que tenemos en diversas regiones, y por otro lado la JAS, la Junta de Usuarios, y también hay la Junta de Usuarios de Regantes. Fíjense que aquí hay otras que no he puesto, como el caso, por ejemplo, de CENAMI, que tiene que ver con el cambio climático, con las temperaturas, también IMARPE, que es el que maneja el Instituto de Mar Peruano, que también tiene que estar estrechamente con la Revolución Azul. Ahora, ¿por qué le he puesto la institucionalidad? Porque uno de los factores de la Revolución Azul que tiene que darse en nuestro país, sin lugar a dudas, está en la institucionalidad. La pregunta es, están trabajando de manera adecuada estas instituciones o responden a intereses subalternos? Estas instituciones están sincronizadas de manera tal que se puedan establecer un círculo virtuoso o está siendo un círculo vicioso que está afectando al desarrollo del país y sobre todo la disponibilidad y calidad y accesibilidad del agua para las personas. Por lo tanto, aquí tenemos que hacer un gran análisis de estas instituciones para ver si realmente están cumpliendo con sus funciones que se les han asignado en sus leyes orgánicas y, por supuesto, en su normatividad. Ahora, dentro de esto, hay otro factor que tenemos que tener en cuenta. Fíjense que eso ocurre siempre y viene ocurriendo en diversas áreas, que es la conflictividad por el agua. Hace mucho tiempo parecía un poco nada creíble cuando se decía que las guerras iban a suceder por el agua. Ya estamos en eso. Ya estamos viendo cómo el agua ya se ha convertido en un bien en la que se ve como un activo que se ha convertido en el centro de la disputa. Y este centro de la disputa se va a convertir incluso en temas hasta geopolíticos. Ustedes han visto cómo, por ejemplo, en nuestros países vecinos del sur ya no tienen agua. Vemos cómo en Colombia, por ejemplo, en Bogotá, están viviendo grandes sequías de agua. Hemos visto que en Montevideo, en Uruguay, también se declaró en emergencia por el estrés hídrico, es decir, la carencia de agua. Por lo tanto, esa conflictividad también se da en nuestro país.
entre, por ejemplo, entre el consumo humano y la agricultura. Hay una disputa. Esto, por ejemplo, fíjense que en la región de Tacna, los agricultores con los vecinos de nuestra querida Tacna se disputan ya por el agua. Incluso hay momentos que llegan a tener posiciones bastante tensas. Y así ocurre. Por ejemplo, en el caso de la región Ica, igual, donde se disputa entre la región Ica con la región de Huancavelica, precisamente por el agua. Y por otro lado, en otras regiones también, incluso en ciudades. Por lo tanto, ahí hay un tema que tenemos que solucionar, es decir, la conflictividad entre el consumo humano y la agricultura. Por otro lado, también hay otra conflictividad en el tema relacionado entre la agricultura y la minería. Ustedes recordarán que en Cajamarca, por ejemplo, surgió el problema de Conga, en la conflictividad, donde incluso se decía agua sí, oro no. Entonces, esta conflictividad responde también a un factor que nosotros tenemos que corregir si realmente queremos el desarrollo de nuestro país. Por lo tanto, esa conflictividad tenemos que disminuirla o desaparecerla si tenemos una voluntad, una conciencia cívica y realmente queremos a nuestro país. Porque para evitar que esta conflictividad luego se convierta en un obstáculo para poder hacer los emprendimientos, los proyectos de desarrollo y sobre todo cuidar la calidad de vida de todos los peruanos. Y el otro, fíjense, eso se vive fundamentalmente en las grandes ciudades y también en las zonas rurales, donde hay escasez del acceso al agua a la población. Ustedes van en las zonas periurbanas fundamentalmente, donde muchas familias carecen de agua. Por ejemplo, en Lima, nuestra ciudad capital, en las zonas periurbanas, donde incluso hasta hoy se sigue suministrando el agua a través de cisternas que les llevan agua. Dios sabe de qué calidad de agua les estarán suministrando, les llevan el agua, lo almacenan. Incluso nuestros pobres hermanos y hermanas compatriotas tienen que pagar el agua por encima de las zonas residenciales. ¿Por qué? Porque simplemente ellos compran un cilindro del agua, con lo cual ellos se abastecen para sus necesidades y sus alimentos. Esto también genera conflictividad, esto genera una desazón, esto genera un desaliento, es un caldo de cultivo para que un gran sector de millones de peruanos estén excluidos en su propio territorio. Y por supuesto, esta accesibilidad también está en las provincias. Ustedes aquí en Tarapoto lo están viviendo, porque ahí entiendo que están haciendo estudios, una inversión, creo que ahí hay que van a hacer un perfil por cerca de 7 u 8 millones, escuchaba por parte de algunos vecinos ahí en Tarapoto, lo cual sin lugar a dudas tiene que darse. Pero sin embargo, también, por ejemplo, hay zonas, como el caso de Ucubamba, como el caso de Bagua, allá en la región Amazonas, donde curiosamente el río pasa por las ciudades, pero sin embargo tienen serios problemas de acceso al agua, lo cual sin lugar a dudas tiene un gran incremento. Esto genera un gran desafío para la población y también para la ingeniería y también para los gobernantes, ya sea gobierno nacional, ya sea gobierno regional o gobierno local. Ahora, fíjense que todos estos temas nosotros tenemos que ver de manera muy seria, precisamente para evitar esa conflictividad. Y por supuesto, aquí nosotros tenemos que ver algo fundamental que tiene que darse dentro de lo que es la Revolución Azul, es que fíjense que debemos de partir por algo básico. Lo básico es dar el valor del agua que le corresponde. No le estamos dando el valor del agua. El agua lo estamos viendo como algo, como fíjense que, disculpen la comparación, en la pandemia, miles de peruanos y millones de personas humanas a nivel mundial murieron por falta de oxígeno, cuando el oxígeno es gratuito. No podemos llegar a tener una crisis hídrica pensando que el agua no tiene valor. El agua tiene un gran valor, pero no se le está dando esa importancia. Por lo tanto, tenemos que empezar sensibilizando a la población,
sensibilizando a las altas autoridades de los tres niveles de gobierno cuál es la importancia del agua. Es decir, darle esa sensibilización. Hay que cuidar el agua. Hay que crear lo que se llama una conciencia hídrica. Hace años, en Lima, escuchábamos una publicidad de Sedapal que decía, cuide el agua, porque gota a gota el agua se agota. No le estamos dando el manejo del agua a las personas que tienen que tener. No se le da la importancia y eso es un grave error que nosotros estamos cometiendo. Y por otro lado también es importantísimo que nosotros a través de las autoridades, por supuesto, bien establecidas de manera transparente, de manera eficaz, se hagan las tarifas diferenciadas. Discúlpenme si acá voy a tener alguna discrepancia con algunos de ustedes, pero es importante que se establezcan las tarifas diferenciadas. Hay provincias que no voy a decir el nombre por respeto, incluso muchas de ellas en mi región, que fíjense que la tarifa es única para todos. Paga lo mismo una casa, un domicilio, que un negocio, que un hotel, que un restaurante. Eso es algo inaudito. Tiene que darse el valor, la tarifa diferenciada del agua. Ahora, muchos me dicen, sí, pero el agua es gratis. Claro que el agua es gratis, pero lo que cuesta es el procesamiento y la construcción de esa infraestructura que hace posible que el agua llegue a nuestros hogares. Si no tenemos esa sensibilización, si no tenemos el concepto de esas tarifas diferenciadas, este recurso hídrico, tal como están en estos momentos llevando el mundo a través de ese cambio climático que es puesto con anticipación, fíjense que lo único que vamos a tener es escasez del agua. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y ahí hay que pagarlo. Por supuesto, para eso está la SUNAS, para que también evite que las EPS nos cobren lo que quieran cobrarnos. Ahí viene una medición, micromedición, medidores especiales, que realmente sea el justo precio que tengamos que pagar. Y el otro caso es el cuidado del agua. No lo estamos cuidando el agua. Estamos afectando lo que son las zonas, la protección de las fuentes del agua. Por eso ahí hasta se ha convertido en un debate ideológico, lo cual no debería de ser un debate ideológico. No debería haber esa conflictividad. Tenemos que proteger las cabeceras de cuenca. Por eso hace un instante presenté lo que es el ciclo hidrológico, lo cual es algo natural y no lo convirtamos en algo antinatural. Y es por eso que nosotros tenemos que proteger. Fíjense que los bosques, voy a poner un ejemplo de mi ciudad de Jaén, donde nosotros en Ciudad de Jaén tenemos nuestro bosque de Huamantanga, que hace 20 años atrás, un poquito más, teníamos 30.000 hectáreas del bosque de Huamantanga, de donde sale nuestra quebrada de Mocó, que pasa por media ciudad de Jaén. Cuando era niño, esta quebrada descargaba gran cantidad de agua, pero sin embargo hoy ya no, porque de esas 30.000 hectáreas solamente quedan apenas 3.000 hectáreas. No estamos protegiendo el páramo, no estamos protegiendo la jalca, no estamos protegiendo lo que significa la cabecera de cuenca, los humedales. Vuelvo a decir, esto no es ideología política, esto es una realidad, esto debe ser una filosofía de vida. Y por supuesto, para que eso ocurra tiene que darse el ordenamiento territorial. Y ese ordenamiento territorial a través del Plan Regional de Desarrollo Concertado, que tiene que tener una región, y un plan de desarrollo local, que tiene que tener un municipio, a través de ese plan que hoy lo rige y lo regenta, a mi modesto entender, de manera muy, muy profesional, tiene que establecerse. Y dentro de ese Plan Regional de Desarrollo Concertado, lograr un ordenamiento territorial previamente a la zona económica y ecológica. De tal manera, es como fíjense que ustedes tienen su casa. En su casa ustedes tienen ordenado el dormitorio, tienen ordenado el baño, tienen ordenado la cocina y tienen ordenado la sala. Y, por supuesto, el patio. Y también, como en provincias decimos, en nuestras tierras decimos, los corrales donde muchas veces tenemos árboles, frutales o huertas, o también tenemos algunos animales que tenemos pequeños
animales que sirven para nuestra alimentación. Por lo tanto, eso es ese ordenamiento que le estoy poniendo de manera sencilla, es lo que tenemos que hacer con nuestro territorio. Existe el concepto de la conciencia geográfica. Hay que humanizar a nuestro territorio. Hay que ponerlo al servicio de nuestra gente. Es el activo más importante que tiene, junto con la población, un estado, un país, una región o un municipio. Por lo tanto, una sugerencia que me permito darles a todos y cada uno de ustedes es que se realice el ordenamiento territorial previamente a lo que significa lo que es un plan regional de desarrollo concertado, lo cual signifique que sea de manera consensuada, que sea de manera articulada, que sea de manera dialogada, para evitar que luego se diga que se ha impuesto un ordenamiento territorial solamente con una lógica de una orientación ideológica políticamente hablando. Por lo tanto, una de las reflexiones de la Cumbre del Agua que hoy tenemos que sacar en esta declaración que ustedes, de manera democrática, cívica y patriótica, van a emitir el día de hoy, les sugiero que como uno de los puntos centrales sea dar el valor del agua, para evitar que en el futuro las generaciones venideras no tengan no cuenten con esos recursos. Ahora fíjense que yo me permito, en primer lugar, eh, darles algunas propuestas, algo que yo también recogí como congresista y como gobernador de mi región de Cajamarca. En primer lugar, fíjense que es importante y es necesario que nosotros consolidemos los programas siembra y cosecha del agua. Muchos se rieron incluso cuando se plantea este tema, pero dentro de lo que es la parte del Ministerio de Agricultura, existe el programa, lo que significa de la Sierra Azul. Fíjense que ahí nosotros tenemos que tener en cuenta de que hay medidas o hay experiencias ancestrales. La siembra del agua se da, por ejemplo, a través de lo que es el tema de las famosas cochas. Por eso, este proyecto que ustedes hoy están trabajando y también no solamente ver a la región de San Martín como una región aislada, sino como parte del Perú, parte del todo, porque fíjense que ustedes son selva alta, pero luego también hay lo que es el Ande, donde en el Ande está lo que es, se gesta el agua también a través de los glaciares, a través de los humedales, a través de los bufedales, a través de algo ancestral que son las cochas, que significa embalsar aquellos humedales donde ustedes pueden ver que se convierten en grandes lagunas. Yo he tenido esa oportunidad en Cajamarca de construir cerca de 75 cochas con alianza con el Ministerio de Agricultura de Lima, y la verdad que ha dado resultados, porque estamos ahí, hemos almacenado cerca de 20 millones de metros cúbicos de agua, solo a través de las cosechas de agua, pero luego, por supuesto, también dentro de este mismo programa hay que establecer la construcción de microreservorios para almacenar el agua. En el Perú, en estos momentos, el balance hídrico no estamos aprovechando. Hay momentos, por ejemplo, hoy, ayer que estábamos en Tarapoto, veíamos que el río Cumbasa, de lo que estaba prácticamente seco, hoy ya hay agua, pero esa agua se va a perder. Por lo tanto, tenemos que ver también cómo embalsamos esas aguas para favorecer a nuestra población. Fíjense que aquí nosotros tenemos que ser humildes. Tenemos que mirar al pasado glorioso de nuestro país. Y ahí nosotros tenemos que ver las grandes enseñanzas que nos han dejado los peruanos o los antiguos peruanos. Por ejemplo, hay muchas tradiciones. Está la tradición hidráulica, la tradición vial, la tradición planificadora y la ayuda mutua. 4 tradiciones del Perú antiguo, que nosotros los peruanos de hoy lo tenemos en nuestro ADN. Y sin embargo, no estamos viendo ese potencial. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos la humildad y revaloremos lo que es la tradición hidráulica del Perú antiguo. Le voy a dar algunos nombres, los cuales deberían de servir de un gran ejemplo para nosotros. En Nazca hay 12 acueductos que alimentan el agua de Nazca.
12 acueductos que en su momento eran 24 acueductos, pero sin embargo de esos 24 acueductos solamente quedan 12. ¿Quién lo hizo? Lo hicieron los antiguos peruanos, que alimentan a Nazca del agua, que es una ciudad que ustedes deben conocer o han escuchado, que está prácticamente en medio desierto, pero sin embargo se alimenta del agua con estos acueductos que fueron hechos por los antiguos peruanos. Pero asimismo también Nazca nos enseña la galería filtrantes, cómo cosechan el agua, cómo capturan el agua. Esas enseñanzas tenemos que aprender. En mismo Ica está lo que es el canal de la Chirana, que según la leyenda dice que el Inca, Huayna Cápac, le construyó para su querida, para su amada, para su princesa, para que no había agua, y construyeron el canal de la Chirana, una obra espectacular. En Cusco tenemos el sistema de Tipón, donde ahí nos da una ingeniería hidráulica espectacular. En Cajamarca, en mi tierra, tenemos lo que es el canal de Cumbemayo, que significa río fino, que es una obra ancestral de alta ingeniería hidráulica. En la región de Lambayeque tenemos lo que es el canal de Racarrumi. Es decir, que esas enseñanzas de la tradición hidráulica, cómo el Perú antiguo manejó el agua, tenemos que revalorarlo, tenemos que traerlo. Y para eso, ¿qué significa? Dos cosas. En primer lugar, tener autoestima como peruanos y ver el pasado otra vez glorioso de nuestro Perú, pero asimismo también humildad para entender que los antiguos peruanos nos enseñaron y señalaron el camino que tenemos que seguir. La otra propuesta que yo he venido haciendo es la creación del Instituto Nacional del Agua. El Instituto Nacional del Agua, donde debería de haber un gran estudio, más allá del ANA, porque el ANA solamente hasta ahora es, incluso podría estar adscrita al ANA, este Instituto Nacional del Agua. ¿Y qué haría el Instituto Nacional del Agua? El Instituto Nacional del Agua, incluso fíjense que no lo podríamos hacer solamente nacional, sino que podríamos crear el Instituto Regional del Agua, es decir, de la región de San Martín. ¿Con qué funciones? En primer lugar, capacitar lo que hablábamos hace un instante sobre la importancia del agua, el manejo del agua, hacer proyectos del agua, de riego tecnificado y, por supuesto, hacer proyectos y también tener el laboratorio del agua. Algo muy importante que ustedes ahí en la región de San Martín deberían de construir, elaborar el laboratorio regional del agua, para que midan la calidad del agua. Es importantísimo. Ojo, no solo para lo que es la parte de agricultura, sino para el consumo humano. En Cajamarca tenemos nuestro laboratorio regional del agua, que ya se construyó hace 14 años. En mi gestión nosotros lo fortalecimos, incluso le hicimos ganar premios a nivel internacional, y eso es algo muy importante. Para que pueda terminar, ingeniero, por favor. Ok, gracias. Y fíjense que es la creación del Fondo del Agua para programas de reforestación y reforestación, y lo otro es el mejoramiento de los programas nacionales, tanto el PNSR, el PNSU, y todas esas cosas tenemos nosotros que seguir analizando. Y por supuesto, lo que hay que establecer el programa regional de agua y saneamiento. Y algo muy importante que nosotros tenemos que ver es promover la participación de los ciudadanos en general. Yo quiero reiterarles a todos y cada uno de ustedes mi profundo y sincero agradecimiento por haberme dado la oportunidad de participar en este importante conversatorio. Asimismo, también quiero felicitarles de verdad, porque este es un tema trascendental, no solo para la región de San Martín, sino que esta declaración que ustedes hoy emitan debe hacer eco a nivel nacional. Debe decir a todas las regiones a nivel nacional que la región de San Martín ya tomó la conciencia y el liderazgo sobre la gestión del agua y que sirva como ejemplo a nivel nacional. Le reitero mi saludo, mi felicitación y agradecimiento y auguro éxitos en este importante conversatorio que ustedes hoy están realizando en la región de San Martín, tierra de mis antepasados maternos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes y que Dios les bendiga. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Mesías Guevara. Gracias. Bien, vamos a continuar y voy a pedir a quienes les corresponde hacer uso de sus intervenciones
Vamos a tratar de ajustarnos con los tiempos